a aquellas personas que están siguiendo esta serie de estudios sobre el Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a estudiar del capítulo 13, desde el versículo 13 en adelante. La semana pasada estudiamos los primeros dos versículos. Vamos a leerlos para recordar. La semana pasada estudiamos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y estudiamos estos dos versículos. El día de hoy empezaremos con el versículo 3 y continuaremos hasta el versículo 20. Pero antes pidamos la sabiduría y la dirección de Dios en cuanto a su palabra. Señor, gracias por este tiempo en que estudiamos tu palabra, versículo a versículo. Y Padre, es profundidad, es entrar en profundidad a estudiar tu enseñanza. Gracias porque creemos que tu palabra tiene un mensaje para nosotros. Tu Espíritu Santo en este momento toma control de este estudio, toma control de nuestro corazón. Pedimos que nos hables por medio de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Empecemos entonces. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 13. Y vamos a mantenerlo abierto en el capítulo 13 mientras estudiamos los siguientes 17 versículos. Juan, capítulo 13. Y empecemos leyendo el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. En este versículo 3 hay tres frases que mencionan, o tres conceptos que Jesús menciona que vale la pena analizar. Primero nos dice que el Padre le había dado todas las cosas. Qué cosa interesante, ¿no? Segundo, que él había salido de Dios. Y tercero, que él regresaba a Dios, que a Dios iba. El primer concepto, el Padre le había dado todas las cosas en las manos, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué significa esto? Para entenderlo vamos a leer algunos versículos bíblicos. En Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Nos dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo quiero que tomen nota del texto que dice que Cristo, que la fuerza de Dios, en la supereminente grandeza de su poder, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ok? Pero no solamente lo sentó, sino que lo colocó a Jesucristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, pero no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y Mateo capítulo 11, versículo 27 nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en Mateo 28, 18 al 20, debido a la muerte de Cristo en la cruz, su victoria sobre el diablo y su victoria sobre la muerte al resucitar, Jesucristo agarra a sus discípulos y les da una orden. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una verdad que pocas veces se enseña o pocas veces se estudia. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios, por la obra de Cristo en la cruz, por obedecer al Padre en el sacrificio que hizo en la cruz, Dios le ha entregado a Jesucristo todo poder y autoridad sobre toda la creación, sobre todo. Dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el pasaje de Juan dice que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Quiero que noten ustedes que estamos hablando que Dios, el creador del universo, el dueño y señor absoluto del universo, le ha entregado a Jesucristo. No se lo ha entregado ni a Buda, ni a Mahoma, ni a Zoroastro, no se lo ha entregado a nadie. Solo se lo ha entregado a Jesucristo el poder sobre todo. Todo poder. En Efesios dice: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. ¿Y saben qué significa esto, hermanos? Que Jesucristo no es cualquiera. No es simplemente un revolucionario que vino a cambiar el mundo. No es alguien que vino a enseñar sobre el amor. No. Estamos hablando de aquel a quien ha recibido de Dios mismo todo poder y autoridad, todo señorío sobre todo en este universo. La pregunta es esta: ¿cuál es el trato que le estamos dando a Jesucristo en nuestras vidas? Cuando hacemos ahora, por ejemplo, estamos en Navidad y todos estamos pensando en los regalos navideños, todos estamos pensando en la fiesta que vamos a preparar para cocinar para la familia, todos estamos pensando en aquel día en que nos vamos a reunir, pero estamos menospreciando de una manera inmoral el hecho de que es Jesucristo el Señor al que vamos a celebrar. ¿Quiénes de nosotros estamos planeando una fiesta realmente espiritual? Un tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Estamos pensando que Jesucristo, el que vamos a celebrar, y no importa si nació en diciembre o no, y naturalmente sabemos que no fue así, probablemente nació en octubre, en esta época hace demasiado frío como para que los pastores estuvieran de noche pastoreando sus ovejas. Probablemente en octubre por ahí haya sido la fecha en que Jesús realmente nació. Y no importa si nació en octubre, en marzo, en junio, en diciembre. Nosotros estamos celebrando el nacimiento del Mesías. Y no le estamos dando al Mesías Redentor, no le estamos dando el lugar que debería ocupar, primero en estas fiestas, pero sobre todo en nuestro corazón.
No estamos honrando a aquel a quien Dios le ha dado todas las cosas en sus manos. Imagínate cuando vamos a la iglesia. La iglesia, el culto de la iglesia es una celebración para el Señor cada domingo. Y cuando la gente agarra y va a la iglesia, si tiene tiempo o si no, o sea, es un menosprecio del Señor brutal. Queridos hermanos, Jesucristo dice en Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Tengamos en cuenta en esto, en nuestra relación con Él. Cuando oramos al Señor, cuando oramos a Jesús, cuando le ofrendamos algo, cuando preparamos algo para Él, ahora que viene Navidad, quizás preparar un canto, quizás preparar una alabanza para la iglesia, quizás compartir con mi familia algún regalo que los lleve al Señor, regalar Biblias, regalar videos con mensajes cristianos, para evangelizar, aprovechar este tiempo para evangelizar, para honrar al Mesías que Dios le ha dado en sus manos todo, principado, autoridad y poder y señorío, bajo las manos de Él. Volviendo a Juan 13:3, el texto dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y luego dice que había salido de Dios, y que había salido de Dios. Y esto nos habla de que la referencia nos está diciendo que no solamente Jesús vino del útero de María. Sabemos y todos entendemos de que José no participó en la concepción de Jesús. Y que para mucha gente Jesús salió del útero de María, pero no se dan cuenta que estamos hablando de alguien que vino de Dios. Hay una grandísima diferencia. Jesús no solo salió del útero de María, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, porque era Dios que estaba encarnándose. Hay textos que nos hablan de esto, ¿no? Él había salido de Dios. Juan 8:42. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Antes de nacer, Jesús ya estaba. Jesús no aparece en el nacimiento virginal de María, no es así. Lo que ocurre es que Jesús ya en la eternidad, viviendo con Dios en la eternidad, se encarna en un cuerpo humano. Porque de Dios he salido, dice él, y he venido. Otro texto dice, pues en Juan 16:27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. ¿Y por qué? Porque habéis creído que yo salí de Dios. Ahora, tomen nota de esa frase, salí de Dios. No, está diciendo como que Él está dentro de Dios y que salió de Dios para venir a encarnarse. Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, le dicen sus discípulos a Jesús. Y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Hay una diferencia. Has salido de Dios, como que Él estaba dentro de Dios en la eternidad y salió de Dios para hacerse hombre. Esto es Navidad. Esto es Navidad. Está naciendo aquel a quien Dios le ha dado todo poder y autoridad y todas las cosas las ha puesto en sus manos. Estamos celebrando en Navidad a aquel que salió del corazón de Dios
para encarnarse y venir a este mundo, a ser menospreciado, a ser insultado, a ser sacrificado por nosotros. Eso es Navidad. Por último, ¿no?, el texto dice que él a Dios regresaba. O sea, literalmente el texto dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba. O sea, volvía a Dios, ¿no? Juan 14, del 1 al 3, nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo he compartido antes. Una señora acá en el pueblo donde nosotros vivíamos, cerca de nuestro hogar, una señora tenía cáncer y sabiendo que iba a fallecer pronto, se puso muy nerviosa, muy tensa, y entonces me llamaron para hablar con ella. Y yo fui a hablar de este versículo, sabiendo que ella tenía cáncer terminal y que pronto, en pocos días, partiría a la presencia de Dios. Una mujer creyente. Y le leí este texto. Y le dije, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Le mencioné a esta señora con cáncer terminal. Y le dije, nosotros tenemos miedo a la muerte porque nunca hemos estado del otro lado. Si hubiéramos estado al otro lado y viniéramos a este mundo, no tendríamos miedo. Le diríamos a la gente, hey, hey, no pasa nada. Yo estuve del otro lado. No te preocupes, yo he estado del otro lado y he vuelto. Así que no te preocupes, yo conozco eso. No tendríamos miedo a morir. Pero como no hemos estado del otro lado, tenemos miedo de qué será al otro lado. Pero Jesús estuvo al otro lado. Antes de encarnarse, estuvo al otro lado. Vino y luego regresó. Y le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo le pregunté a la señora, ¿usted cree que Jesús mintió a sus discípulos? ¿Usted cree que Jesús les engañó? ¿Usted cree que todas las veces que Jesús habló del otro lado era mentira? ¿Usted cree que no existe el cielo y que Jesús todo lo inventó en su cabeza? ¿Usted cree que cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba mintiendo? Cuando Jesús agarra y dice, del Padre he salido y al Padre vuelvo, ¿creen usted que está mintiendo? Ella me dijo, no, correcto. Jesús no mintió, porque hay el otro lugar, donde Él había estado, donde Él había venido y donde Él estaba volviendo. Y a ese lugar nos dirigimos. Por eso podemos vivir con perspectiva de eternidad. Por eso es que nosotros no solamente vivimos estos años pensando en nuestra vida terrenal, pero vivimos con perspectiva de eternidad. Es maravilloso comprarte una casa, comprar un auto, disfrutar de la vida, pero disfrutar de la vida con perspectiva de eternidad es diferente. Porque no basta con comprar una casa, comprar un auto. También estás pensando qué vas a hacer para hacer tesoros en el cielo. Eso también es parte de la eternidad. Por eso, nosotros vivimos con perspectiva de eternidad y eso nos da una visión completamente diferente de nuestras vidas terrenales. La gente se aferra a esta tierra. La gente se aferra a esto material cuando nada podremos sacar. Y por eso cuando Jesús dijo, yo he salido del Padre y al Padre vuelvo, nos está diciendo, hey, abre tus ojos, porque en algún momento dejarás este tiempo temporal que te ha tocado vivir acá y vas a pasar a ese nivel,
a ese cielo, a esa presencia de Dios. Así que prepara tu vida y encamina tu vida hacia la eternidad. Prepárate, prepara tu eternidad. Yo estaba hablando el día de hoy con mi esposa en el desayuno y le decía, ¿te imaginas? Tú preparas tu vida para la eternidad. Y la palabra dice, por ejemplo, el que en lo poco ha sido fiel, sobre mucho lo pondré, dice la parábola. Qué maravilla que tú llegues a la presencia de Dios y te digan, hey, venga para acá. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y te ponen sobre mucho, escúchalo, te ponen sobre mucho por la eternidad. Por la eternidad, por mucho. O llegarás y te dirán, no, fuiste un siervo infiel, sobre poco te pondré. Por la eternidad, sobre poco te pondré, por la eternidad. ¿Te has dado cuenta de la diferencia? ¿Te has dado cuenta de la diferencia? Son 80 años, 90 años que te toca vivir. Por Dios, piensa en la eternidad. Piensa en dónde vas a pasar tu eternidad y en qué posición vas a estar en tu eternidad. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y entonces debemos pensar, yo voy a vivir una eternidad. Yo quiero esa eternidad estar sobre mucho, no sobre poco. ¿O no? Qué pasaje interesante, ¿verdad? El versículo 3, Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios iba. ¡Wow! Y ahora nos vamos a Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Vamos a ir avanzando. Y ahora sí, este pasaje es interesante, porque a partir del versículo 13 hasta el versículo 20, nos va a hablar acerca de esta extraña situación en que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Así que vamos a estudiar esta porción de la Escritura. Se levantó de la cena, dice Jesús, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Sabemos por el estudio de la semana pasada que estaban en la última cena. Estaban preparando ya estaban tomando la cena de la Pascua. Habían matado al Cordero de la Pascua, entonces estaban comiendo la cena de la Pascua. Y en medio de la cena, Jesús se levanta de la cena, dice, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Por si acaso, aparece ahí la palabra lebrillo y mucha gente me dice, ¿qué cosa es un lebrillo? Pues esto es un lebrillo. No un pedazo de una fuente, algo donde puedes tener agua para lavar, para poner tus pies y poder lavarlo. Esto es un lebrillo, ¿ok? Ahora, la primera enseñanza. Jesús, vamos a ver más adelante, quiere enseñar algo, pero quiere enseñarles algo que se grabe en sus mentes. ¿De acuerdo? No quiere enseñar algo teórico, que ellos escuchen nada más. Jesús quiere enseñarles algo y quiere que esta escena se grabe y pase a la historia. Y ha pasado a la historia, porque quedó registrada en los evangelios y la estamos recordando 2000 y pico años después de que ocurrió. Entonces, esto es lo que quería Jesús. Quería que esta escena quedara grabada para el futuro. Y entonces, la primera cosa que aprendemos de esta escena de Jesús lavando los pies a sus discípulos es que más se enseña con el ejemplo que con palabras y teoría. Lo que está haciendo Jesús en esta última cena
es estar dándoles una lección que se quede grabada en la mente de ellos. Es una lección que no puede ser teórica, tiene que ser ejemplar. Y tiene que ser de tal manera, como les digo, que marque el corazón de ellos. Y Jesucristo mismo lo va a decir más adelante en el versículo 15, cuando dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿No? La Biblia nos enseña, por ejemplo, que deberíamos enseñar a nuestros hijos. Hay un texto bíblico que es muy conocido, el de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18 al 19. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero todo esto sería pura teoría si es que no les enseñamos como el ejemplo, porque el ejemplo los marca, ¿no? Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, es verdad. Cuando llegamos acá a este pueblo donde estamos acá en Suiza, la iglesia reformada, la iglesia protestante, el pastor de la iglesia reformada, sus hijos no asistían a la iglesia. Mis dos hijos les preguntaron, no, porque mis hijos sí comenzaron a asistir con nosotros, y entonces un día le preguntaron al pastor por qué sus hijos no venían. Y el pastor le contestó, es que yo no quiero saturar a mis hijos con la religión para que cuando sean adultos la rechacen y se vayan. Y vinieron mis hijos y me contaron eso. Y yo dije, ¿qué cosa? Saturar a tus hijos con religión, jamás. Pero enseñarles a tus hijos el camino de la verdad, jamás podría dejar de hacerlo. La Biblia dice que hay que enseñarles a nuestros hijos, que hay que aprovechar toda oportunidad para enseñarles a nuestros hijos los caminos que los acerquen a Dios. No es cuestión de obligarlos, no es cuestión de saturarlos hasta hartarlos, no es así. Hay que enseñarles con amor la palabra de Dios para encaminar sus corazones al Señor. Pero todo puede ser teoría si tú solamente lo hablas. Hay que enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. ¿Entiendes? Porque eso es lo que marca. Por eso la enseñanza de Jesús lavando los pies de sus discípulos, en primer lugar nos enseña que con el ejemplo Él estaba marcando la vida de sus discípulos. Si solamente los hubiera enseñado teóricamente, les habría entrado por un oído y habría salido por el otro. Pero Jesús nos está enseñando acá que la mejor manera de enseñar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, es dando el ejemplo. Y aquí yo voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ejemplo reciben tus hijos en cuanto a asistir a la iglesia? De repente ellos no quieren ir y eso está bien, pero ¿qué ejemplo reciben de ti? ¿Qué ven de ti, por ejemplo, el domingo? ¿Ven esa necesidad de congregarte? ¿Ven ese levantarse temprano para poder ir a la iglesia? Todo eso los va marcando. Todo eso los va marcando. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les das a tus hijos en cuanto a orar? Por ejemplo, orar antes de los alimentos. ¿Te han visto tus hijos alguna vez orar a solas, buscar a Dios? ¿Alguna vez le has dicho, necesito tener un tiempo a solas para orar a Dios? ¿Qué ejemplo les das a tus hijos en cuanto a estudiar la palabra? ¿Quieres enseñarle a tus hijos que Jesús es el Señor? ¿Cómo lo haces? ¿Ellos ven en ti esa actitud de reconocer a Jesús como el Señor? ¿Qué ejemplo les enseñas a tus hijos, por ejemplo, cómo ofrendarle a Dios? ¿Qué ven ellos en ti? ¿Qué ejemplo aprenden? ¿No es cierto? Hay un pasaje que a mí me encanta mucho, que es uno de mis versículos favoritos, y tiene que ver con mis hijos. Está en Deuteronomio 4:40. Dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti
y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Qué interesante. Que yo guarde sus estatutos y sus mandamientos, para que me vaya bien a mí y le vaya bien a mis hijos después de mí. En primer lugar, cuando yo guardo la palabra, naturalmente yo me convierto en objetivo de las bendiciones de Dios. Cuando yo guardo la palabra, las fuerzas espirituales del universo se confabulan a mi favor. Cuando yo guardo la palabra, las bendiciones de Dios salen en mi búsqueda hasta alcanzarme. Cuando yo guardo la palabra, me convierto en el objetivo de las bendiciones de Dios. Y las bendiciones me alcanzarán. Pero al guardar la palabra de Dios, estoy también dándole ejemplo a mis hijos. Mis hijos están viendo cómo guardo yo la palabra de Dios. Y en primer lugar, eso hace que sus corazones se preparen y aprendan, porque al momento en que ellos empiezan a ver que yo guardo la palabra y que soy bendecido por Dios, esto les habla al corazón para que ellos también guarden la palabra y también sean bendecidos por Dios. Por eso el texto dice que para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Estamos enseñándole a nuestros hijos a caminar hacia la eternidad. Este texto que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Naturalmente entendemos que nuestros hijos van a necesitar su propia decisión por Cristo. No se trata de que ellos obedezcan las cosas de Dios sin tener a Cristo en el corazón. Ellos tienen primero que conocer al Señor. Pero eso nosotros no está en nuestras manos, está en nuestras oraciones. Nosotros oramos e intercedemos por la salvación de nuestros hijos, hasta que el Señor les toque el corazón. Nosotros no podemos convencerlos. Eso es algo que el Espíritu Santo hará. Por eso es que necesitamos seguir intercediendo por nuestros hijos. Cada día yo oraba por mis hijos desde que eran pequeños y decía, Señor, que sean grandes delante de ti. Señor, que mis hijos te sirvan. Señor, que mis hijos te conozcan. Y el Señor cumplió su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Hechos capítulo 16. Así que esta es la primera enseñanza de este pasaje de Jesús lavando los pies de sus discípulos. La segunda enseñanza que tomamos acá: servir con humildad y sin vergüenza. Ahora, vamos a entender algo para entender bien la figura. En aquella época, las personas podían estar completamente limpias, podían estar completamente bañadas, pero cuando salían a la calle, caminaban con sandalias. No habían zapatos como los usamos ahora o zapatillas, sino que eran sandalias. La mayoría de las personas usaban sandalias, y estas sandalias tenían la suela, pero toda la parte de arriba era descubierta. Y las calles no estaban asfaltadas, estaban llenas de polvo, ¿no? Entonces, los pies se llenaban de polvo y de tierra. Y era la costumbre que al llegar a una casa, la familia, los anfitriones, tuviesen en la puerta unos jarrones de agua para lavarse los pies. Esos fueron los jarrones que Jesús convirtió en vino en Juan cuando menciona las bodas de Canaán. O sea, el milagro de las bodas de Canaán, Jesús utilizó el agua que estaba a la entrada de la puerta, que se usaba para lavarse los pies. Ahora, no lo tomen tan sucio. No es que Jesús usó el agua sucia, no, sino que eran unos jarrones de donde se sacaba el agua y se lavaban los pies. Claro, y esa agua que se le habían lavado los pies ya se desechaba, ¿no? Se iba, pero el agua que estaba afuera era el agua de los jarrones de donde se sacaba el agua
para lavarse los pies fue lo que Jesús convirtió en vino. Ahora, en las casas más pudientes, esta labor de lavarle los pies sucios a la gente que entraba a esa casa, era la tarea del sirviente de menor rango. ¿Ya? Era el sirviente de menor rango. O sea, ni siquiera entre los sirvientes, sino que cualquier sirviente, sino que los sirvientes también tenían rangos. Y entre los sirvientes, el de peor situación, el de menor rango, a ese se le asignaba lavarle los pies sucios a todas las personas que entraban en casa. Lavar los pies era algo tan vergonzoso y tan humillante que no lo hacía nadie. Es más, en aquella época tampoco habían escuelas. Algunas escuelas que se utilizaban para la gente muy pudiente, pero la mayoría de personas no asistían al colegio, no asistían a la escuela. Y entonces se utilizaba el método de los discípulos, ¿ya? Los discípulos, generalmente el hijo era discípulo de su padre, aprendía el trabajo, el oficio del padre. Por eso es que Jesús es carpintero, porque José era carpintero. Pero en otros casos se utilizaban a maestros. Estos maestros tenían sus discípulos. El dicho era que el discípulo debía tener una actitud de aprender incondicionalmente para ser considerado discípulo, o si no, lo desechaban. ¿De acuerdo? Entonces el discípulo tenía que tener esta actitud de aprender. Y decían, había una frase que era la siguiente: un discípulo debe estar dispuesto a hacer cualquier cosa por su maestro, menos lavarle los pies o desatarle la correa del calzado. Entonces el concepto era que un discípulo debía estar dispuesto a hacer todo lo que el maestro le pidiera, menos lavarle los pies o desatarle la correa de su calzado. Esto fue lo que dijo Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista habla sobre Jesús, dice que él ni siquiera era digno de desatarle la correa de su calzado. O sea, lo que está diciendo Juan el Bautista es que un discípulo ni siquiera estaba obligado a desatarle la correa del calzado. Y él considera que era menos que eso todavía. Yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa del calzado al Señor. Así de humillante era considerado el lavar los pies, ¿no? Y entonces, en una sociedad de ese tipo, con esas creencias, donde lavar los pies era absolutamente humillante, Jesús se levanta, agarra el lebrillo con agua y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces aparece Pedro, ¿no? Y Pedro le dijo en Juan 13, 6 al 8. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora entendemos la reacción de Pedro. Claro, si lavar los pies era tan humillante que ni siquiera el siervo más de menor rango era el que tenía que hacerlo, y Jesús está haciendo, entonces Pedro le dice: tú no me vas a lavar los pies a mí. O sea, yo no voy a aceptar que tú, que eres mi maestro, te humilles y te degrades de esta manera. Y entonces Jesús le contestó: yo lo que hago ahora no lo comprendes, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto es lo que Jesús le estaba enseñando. Jesús estaba dispuesto a romper. Jesús estaba dispuesto a quebrantar las normas sociales más humillantes
para enseñarles a ellos que servir con humildad no era vergüenza. Servirles con humildad no era vergüenza. Lavarle los pies socialmente podía ser vergonzoso, pero que él no tenía miedo ni vergüenza a la hora de servir a sus discípulos, servir a sus hijos. Yo he conocido gente que es soberbia, que en la iglesia tú tienes que darle ciertas tareas, porque si no le das las mejores tareas, inmediatamente reaccionan. ¿Qué? ¿Yo voy a lavar el baño? ¿Qué cosas se han creído en esta iglesia de porquería? ¿Que a mí me van a dar ese tipo de tareas a mí? ¿Yo? No. La segunda enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos con este ejemplo de lavar los pies era que él estaba dispuesto a humillarse, si era necesario, para lavarle los pies a sus discípulos. Y ojalá tengamos en el corazón esta actitud. Estar dispuesto a servir a Dios. No importa, sea lo que sea, estoy dispuesto porque estoy sirviendo al Rey de Reyes. La tercera enseñanza que vamos a encontrar: ya estáis limpios por la palabra y por la sangre de Cristo. Solo necesitan limpiarse de los pecados de la vida cotidiana. Ante la respuesta de Pedro, ¿tú no me lavarás los pies jamás?, Jesús le dice, pues si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro se va al otro extremo. En el versículo 9 al 11 le dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Ahora es interesante, porque Jesús dice, Jesús le dice, ya estás limpio. Pedro le dice, bueno, si para ser parte contigo necesito que me lave los pies, no solamente los pies, también lávame la cabeza, las manos, lávame todo, ¿no? Porque Pedro era así de extremista en sus reacciones, ¿no? Y Jesús le dice, no necesitas. ¿Por qué? Porque ya estás limpio por la palabra y por la sangre de Jesucristo. Solo necesitas lavarte los pies, que vamos a explicar ahorita qué significa. La Biblia dice que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y por la palabra de Dios. Mira, 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué precioso texto! Ya habéis sido lavados de todas nuestras porquerías que hemos hecho en el pasado. Hemos sido lavados. ¿Cómo? Primero somos lavados por la palabra. Juan 15:3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene un efecto de limpieza de tu alma. La palabra de Dios te aleja del pecado o el pecado te aleja de la palabra. Más cerca de la Biblia, más limpio en tu camino. La Biblia te confronta. Cuando tú lees la palabra, cuando escuchas una prédica, y la Biblia y la prédica te confronta con tu pecado, y te hace sentir mal, y te hace buscar al Señor, esa es palabra de Dios. Cuando tú escuchas una prédica
donde pasan por agüita todas las enseñanzas y te hacen sentir feliz, contento, que tú eres un héroe, que tú eres un campeón, te están engañando, te están llevando por el camino del diablo. Porque el camino de Dios te confronta con su palabra. ¿Por qué? Porque Él quiere santificarte para que cuando llegues al Señor tengas un camino santo. Entonces la palabra de Dios es el primer instrumento que Dios usa para santificarnos, pero naturalmente lavados por su sangre. Apocalipsis 1:5 dice: de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Apocalipsis 7, versículos 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y la sangre de Jesucristo es el segundo instrumento que Dios usa para limpiarnos. Entonces Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra, por la sangre de Jesús, ya estamos limpios. Pero entonces, ¿qué significa lavarte los pies? ¿Para qué Jesús les estaba lavando los pies? ¿Qué representa? ¿Qué representan los pies? Les dije que uno podía estar bañado, pero salías a la calle y tus pies se ensuciaban. Nosotros hemos sido limpios por la sangre del Cordero. Nosotros estamos siendo limpios por la palabra de Dios. Pero cuando sales al mundo, al día a día, a la vida cotidiana, viene un mal pensamiento, una mala actitud, una mala reacción, una mala respuesta, una mala actitud. En realidad, en el día a día, a veces nos ensuciamos los pies con pecados. Y entonces necesitamos llegar a la noche y lavarnos en la sangre de Jesucristo nuevamente. Por eso 1 Juan capítulo 1, versículos 7 al 10 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Esto representa lavarse los pies. Que estamos ya limpios por la palabra, ya estamos limpios por la sangre de Jesucristo. Pero esas cosas que nos ensucian en el día a día, en el caminar, cuando salimos a batallar durante el día, vamos cometiendo pequeños pecados. Y entonces llegamos a la noche, nuestros pies están sucios. Tenemos que acercarnos al Señor y confesar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta ahora hemos aprendido 3 enseñanzas. La primera enseñanza: Jesús quiere enseñarnos con el ejemplo. Jesús quiere enseñarnos con el ejemplo. La segunda enseñanza: servir con humildad no debe dar vergüenza. Es un honor servir con humildad. Tercera enseñanza: ya estamos limpios por la palabra. Solo debemos lavarnos los pies, que son los pecados de la vida cotidiana cada día. Y la cuarta enseñanza: no se trata de quién es mayor o mejor, sino de servir. En Juan capítulo 13, del 12 al 17, Jesús contestó y les dijo: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Jesús pregunta, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. ¿Por qué? Porque Él lo soy, ¿no? Él deja sentado. Ustedes me están llamando a mí que soy Maestro, que soy el Señor. Bueno, es correcto. Es correcto, porque lo soy. Y si yo, siendo el Maestro y el Señor, he sido capaz de humillarme para lavarle los pies a ustedes, he sido capaz de humillarme para darles un ejemplo de vida, he sido capaz de humillarme para enseñarles la necesidad de pedir perdón al Señor por las manchas que recibimos durante el día en la vida cotidiana. ¿Acaso ustedes no deberían hacerlo también? ¿Acaso ustedes no deberían hacerlo también? El siervo no es mayor que su Señor, dice en el versículo 16. Lavar los pies era un acto de humildad, era un acto de profunda humildad. No superficial, sino profunda, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos enseña que la soberbia no tiene lugar en el Evangelio. En Números 15:30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo. Los soberbios no tienen lugar en el pueblo de Dios. Cuidado, yo veo hoy en día que muchos pastores están utilizando términos y títulos soberbios. Ya no quieren ser pastores, este quiere ser apóstol, y el otro quiere ser profeta, y el otro es el ungido. Títulos soberbios. La soberbia no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. Y en segundo lugar, refleja mi disposición a servir. Jesús fue muy claro. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Hebreos 6:10 dicen, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Y qué pasa si entendemos que servir es un privilegio y servir con humildad es lo mejor que podemos hacer? El texto dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¡Qué maravilla! La enseñanza de Jesús, lavando los pies de sus discípulos, tiene 4 enseñanzas para nosotros. La primera es que la mejor manera de enseñar algo es con el ejemplo. ¿No es cierto? La mejor manera de enseñar algo es con el ejemplo. La segunda cosa que aprendimos de este texto, y es que servir con humildad no es vergüenza, es privilegio. La tercera cosa, lavarse los pies es una manera de ilustrar que aunque somos limpios por la palabra, nos vamos ensuciando con pecados en el día, debemos llegar la noche y buscar al Señor para ser limpios de esos pecados. Y en cuarto lugar, siempre pensemos en que no se trata de quién es el mayor al hacer las cosas, porque hemos venido para servir y no para ser servidos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Terminemos con este pasaje. Juan 13, 18 al 19. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Jesús está hablando de Judas, y esto lo vamos a ver la próxima semana. Judas estaba en esa mesa.
Judas estaba participando de este acto. Jesús lavó los pies de Judas. Judas tenía tanta confianza con Jesús que metía su pan en el plato de Jesús. ¿Se dan cuenta? Y Judas traicionó al Señor. Terminamos con Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta es una enseñanza bíblica profunda. Jesús envía por el mundo a sus discípulos, a sus siervos, a sus hijos, a predicar el Evangelio. Muchos de nosotros somos enviados de Dios para traer palabra a todos ustedes que están escuchando. Y el texto dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, a Dios Padre. Hay un texto que dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hace muchos años, cuando llegamos a Suiza, un gran amigo mío nos recibió acá en Suiza y nos dio de todo. Nos ayudó a conseguir un departamento, una vivienda, nos regaló su auto para que pudiéramos usarlo, nos apoyó en todo sentido, nos apoyó para que los chicos en la escuela, nos apoyaban con el alemán, nos apoyó. Realmente fue una bendición para nosotros esa familia, la familia Schweitzer, ¿no? Y un día él me comentó y me dijo que había una posibilidad de comprar una fábrica, comprar un negocio, una fábrica completa, imagínense, pero él no tenía la plata, él no tenía el dinero para comprar una fábrica completa. Ese día yo lo llamé por teléfono y le dije, escúchame bien lo que te voy a decir. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Dios te va a premiar por haber sido canal de bendición para todas las personas que han escuchado el Evangelio, que han aprendido, para la gente de la iglesia que está llegando, gente que conoció al Señor por el ministerio que Dios nos había dado. Y le dije, el que recibe un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el Señor le regaló prácticamente esa fábrica. Porque es así, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Marcos 9:36 y 37. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. No solamente con los siervos de Dios, pero con los niños. También, cuando hacemos algo por un niño, lo estamos haciendo por el Señor. Terminamos el estudio de hoy leyendo Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que Dios aplique a nuestros corazones cualquier parte de este estudio que sea necesario para su crecimiento espiritual. Permítame orar. Señor, gracias por esta noche y por tu palabra. Llévate la gloria. Usa este sermón, este estudio bíblico para hacer crecer la vida y la fe de la gente. A donde sea, donde tú quieras usarlo. Llévalo, bendícelo para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con el estudio del Evangelio de Juan.